huesos secos. A veces, cuando predican ustedes, me gusta la dinámica, cuando hacen alguna pregunta. A veces la hace David, Patrick, Carita, Jenny, tu mami. Se paran aquí y hacen una pregunta como para reflexionar. Sé que muchos de los que estamos aquí, unos leen más, otros menos. Yo estoy consciente que tú lees más, ella lee más que yo. Siento que Patrick no lee tanto, yo tampoco leo, o sea, no tengo una lectura. Sí lo hago, procuro hacerlo todos los días, pero no con la intensidad que otras personas lo hacen. Pero voy a comenzar contigo. ¿Tú ya leíste los huesos secos? No. ¿Tú ya leíste en la Biblia, David, huesos secos? No, sí, sé más o ¿Tienes una menos. noción más o menos? Ajá, pero no. Sí, esa pregunta me la hicieron también ahí en Paisicía. Y me dijeron que qué significaba. Y tú has leído la historia de los huesos secos, Jenny. Sí, con Daniel. No, ese es Ezequiel. Muy bien. Ezequiel. Ezequiel. ¿Has entendido de qué se trata los huesos secos? Un poco De lo poco que has entendido, para ti, ¿qué significa? En el valle de huesos secos es cuando tal vez nosotros estábamos Muy muertos bien, muy bien. y volvemos a la vida con Cristo, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú? ¿Has leído? Sí, un poco, o sea, Sí. de los huesos secos sí un poco. Sí, lo mismo, va que es como ponen como ejemplo, porque cuando uno está fuera de Cristo, nosotros somos como raquíticos, digamos, se podría decir. Como cuando alguien tiene cáncer en su cuerpo, la piel, los huesos se van consumiendo, así, algo así, se va consumiendo nuestra vida cuando estamos lejos de Dios. ¿Y tú qué has entendido sobre los huesos secos? Yo entendí que era para el pueblo de Israel, para que se levantara el ejército del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba como muerto, no tenía conocimiento, y entonces le dice a Dios a Ezequiel que le diera vida, y le dice: Señor, yo no puedo, tú puedes, y tú sabes cómo hacerlo. Y comienza él a orar, pero era por el pueblo de Israel, para que se levantara el ejército. Perfecto. ¿Y tú, Arturo, has entendido lo que significan los huesos secos? ¿Sí has leído? Un poco. Recuerdo de que lo tomé por varias maneras. Así como cuando uno le habla a las personas que están muertas y que son del pueblo de Dios. Muchos que se perdieron y que Dios vuelve a regalarle penas, les vuelve a regalar vida. También le regala vida a su pueblo. Reanima también a Ezequiel, mostrándole su grandeza. Muchas cosas vi en eso, pero también he leído muy poco. Qué bonito que todos tienen algo positivo del mensaje. ¿Tú ya leíste eso, Cori? Sí, ¿Qué es, pero es poco, no tengo tanto. ajá, ¿qué es lo que para ti significa? En el momento que yo estaba leyendo, yo recuerdo que, o sea, yo así lo tomé. Yo lo tomé que fue como para mí. Que mandó Dios a alguien para levantarme de este lugar donde estaba todo muerto y sin vida. Y mandarme para que me levantara y él dio el poder para que hiciera, para empezar a vivir en mí. Y de esa manera me dio. Muy bien. Qué interesante escuchar. Por eso es de que ustedes me ven que yo me paro aquí, frente a ustedes, a conversar. Ayer, platicando con unas personas, les dije que para mí es un agrado trabajar para Dios. Por eso yo me ubico en el lugar de Jeremías. Qué duro fue para él, porque él ha sido generoso
con nosotros. Hemos visto cuando alguien, esto por ejemplo, es una simiente que está levantada para Dios. Jeremías no pudo ver ese privilegio. Entonces, ayer precisamente le dije a las personas, me siento agradado cuando alguien quiere aprender la palabra. Y para mí ahorita es un privilegio y les agradezco sobremanera que pongan atención a la palabra, porque Dios les está quitando muchas, pero muchas vendas. Y eso me da una satisfacción tan grande ver que ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y todas las respuestas que dieron fueron correctas. Tú entendiste algo más claro, porque en ese momento el mensaje era por la taza no se mira bien, licenciado. Pero él sí lo mira bien a usted. Así. En ese momento fue para el pueblo de Israel. Pero Cory acaba de decir algo bien acertado. En este momento los Ezequieles somos nosotros. Porque por eso la prédica se llama huesos secos. En este momento todos vamos a entender que Ezequiel eres tú. Llegando a Poza Verde, hablando a una ventana y te cierran la puerta. Eres tú cuando fuiste al hospital a predicar. Los Ezequieles en este momento somos nosotros. Pero ella dio una respuesta también correcta que dice, yo entiendo que era para el pueblo de Israel. Por eso les digo, gracias a Dios que ustedes comprenden mucho y a la palabra. Licenciados, bienvenidos, buenos días. Vamos a leer una porción de la Biblia que tal vez algunas personas todavía no han entendido, en el libro de Ezequiel capítulo 37. Que es el de los huesos, valle de los huesos secos. Entonces aquí vamos en Ezequiel 37, hay una porción de la Biblia que nos da a entender cómo nosotros también entramos en esta lección de los huesos secos. Lo que tú dijiste es correcto. También Arturo entendió clara la palabra. Entonces, cuando han leído ustedes el Valle de los Huesos Secos, muchas personas todavía les hace falta el comprender por qué Dios dejó escritas estas palabras. Pero él le dijo a Ezequiel que le dijera que cuando entrara el Espíritu de Dios en ellos, iban a tener vida, porque ellos en ese momento estaban muertos espiritualmente. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Eva, no comas de ese árbol porque de cierto morirás? En el capítulo 3 de Génesis. ¿Se recuerdan eso? Ahora, ella comió, ¿sí o no? ¿Será que se murió físicamente? No. Entonces, en la Biblia, muerte significa separación de Dios, fuera de la gracia de Dios. Ella comió el árbol, comió el fruto prohibido y siguió respirando, siguió caminando, vivió muchos años, tuvo hijos e hijas, y cualquiera que no está espiritualmente crecido diría, es mentira, no se murió, porque ahora vi que hasta tuvo hijos. ¿Ya me entendieron? Pero ella estaba muerta espiritualmente. Entonces llamó a Ezequiel, llamó a Patri,
Pero ¿quién llama? Ahora ustedes que ya van entendiendo. ¿Quién llamó a Ezequiel para que llevara ese mensaje? Dios. Dios. Y ahora, ¿quién te llama para que lleves ese mensaje? Dios. Es Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta, ya en el Nuevo Testamento, ¿quién habla con nosotros por medio del Espíritu Santo? ¿Quién estuvo nosotros y esposa de quién somos? De Jesús. De Jesús. Entonces Él nos manda. Cuando le dijo a Mateo, pero para entender esto vamos a leer unas porciones de la Biblia. Vamos a comenzar con Dafne, como ella es la nena, la más chica que se conecta. Vamos a leer el libro de Ezequiel, Dafne. En el capítulo 37 hay un subtítulo que dice El Valle de los Huesos Secos. Aquí tenemos un ejemplo bien claro. Voy a poner un ejemplo. Viene Dafne. ¿Será que ella está en el Valle de los Huesos Secos o ya entró el Espíritu de Dios en ella? Ya es una cristiana y ella está viva. A la par puede estar su primo y está muerto. Puede estar comiendo lo que quiera, ganando de dinero lo que quiera, pero está muerto. Espiritualmente está muerto. ¿Qué dice? ¿Alguien se recuerda lo que dice Romanos 6:23? Porque de tal manera. No. Fue la paga del pecado. Es la muerte. Ajá. Entonces, si no está en Cristo Jesús, la persona está muerta espiritualmente. Entonces aquí Dios escogió al pueblo judío para que fuera portador de esto, de la Biblia, para que llevaran el mensaje de salvación a toda la humanidad, y ellos lo rechazaron. Por eso es que Él dijo, ahora al banquete que he invitado, a los que hoy invité no quisieron venir. Vénganse ustedes que son gentiles. Los voy a convertir en judíos espirituales. Y somos portadores de la palabra de Él. Entonces, Él le dijo a Ezequiel, mi pueblo no quiere entender. Vine a ellos y me rechazaron. Diles que son un montón de huesos que están muertos. Leamos Ezequiel, Dafne, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ahora, Dafne, tú vas a aprender, y tus papitos. Se refería al territorio que ahora está luchando Palestina e Israel. Vio que había un montón de huesos secos que no eran convertidos. ¿Se refería a qué dijo? ¿Se refería a? Se refería, o sea, se Al refiere territorio, dijo. a Israel. Porque ya más adelante dice claramente, me refiero a mi pueblo, a Israel. Por eso la respuesta que tú diste fue la más correcta. Me refiero a Israel. Pero también nosotros entramos en el valle de los huesos secos, ya lo van a ver. Como no lo escuchaban a él, dijo, por favor, vamos a leer, licenciado, los versículos 3 y 4. En tu puerta de acá. Y me dijo, hijo de hombre,
huesos secos somos los que no estamos convertidos. Por eso puse un ejemplo. Entre Dafne y un compañero de estudio o un familiar, ella puede estar a la par de un muerto espiritual y ve que las obras del que está muerto con los huesos secos son totalmente a lo que ella ha aprendido. Le miro más madurez a una nena de 10 años, 11 años, 9 años, que a una persona de 18 años. Porque esa persona ya tiene vida espiritual. La otra persona está ciega y está muerta. Aquí nos vamos a dar cuenta, licenciados. Licenciada, tal vez me puede leer el versículo 5. Y el 6, por favor. Claro que sí. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Él es el que da la salvación. No me va a dar la salvación a mí y a nadie de nosotros. Chiquimula, Jalapa, Quetzaltenango, porque allá estoy ganando dinero. Tengo personas que, empresarios, millonarios, finalmente van a ir a parar al infierno si no se convierten. Entonces le dice al pueblo de Israel, diles a estos huesos que se conviertan. Que se conviertan porque no quieren entender. Son un montón de huesos secos. Entonces muchas personas cuando leían esta porción de la Biblia se hacían la pregunta, ¿qué significa esto? Esta es la Tercera Guerra Mundial. Porque cuando el pueblo de Israel se convierta, es porque ya Jesús viene a defenderlos. Hoy en la mañana escuchamos una noticia. Este día en la mañana acaban de matar un montón de judíos en Australia. Y hemos tratado de explicar que no hay tal paz, porque el ADN de los palestinos está en contra de los judíos, está en contra del pueblo de Dios. Entonces, si ustedes escuchan las noticias, hoy hubo una gran masacre, así como lo hicieron en octubre, pero ahora fue en Australia, en un balneario. O sea que, si ustedes no lo sabían, Satanás, en 1948, aquí más, vamos a seguir leyendo en Ezequiel, dice, voy a traer a mi pueblo, a Israel, pero no han llegado todos todavía. Gran parte tiene que llegar, porque él dice aquí que no va a dejar a ninguno. Por eso nosotros que tenemos algunas personas conocidas, cuando me dijo Saed, Arturo, todos tenemos que irnos allá. Y lo que han comprado aquí, eso no importa, Arturo. Porque nosotros estuvimos rentando locales ahí, en el pueblito. Pero hay quienes no rentan, sino que son propietarios de locales. Pero eso a ellos no les importa cuando saben la verdad. Ellos han leído la palabra y dicen, nosotros no nos podemos quedar ninguno. Todos tenemos que ir a Israel. Todos los judíos que ustedes escuchan, dicen, nosotros tenemos que regresar un día a Israel. Cuando ustedes miren que ya no hay ningún judío aquí en Guatemala, sepan que eso ya es el momento de la conversión total. Cabal, no les importa ya. No, a ellos no les importan palacios locales de dólares, no. Ellos saben que tienen que irse. No, ya nos vamos a ir entonces. Todos, sí, porque es que así es. Ah, no, es que aquí viene la explicación. No, pero sí, No, o sea, el primero, ellos tienen que regresar allá, pero nosotros, para allá. Los convertidos se los va a venir a traer Jesús. Pero a ellos se los va a llevar porque viene el Armagedón, la Tercera Guerra Mundial.
Entonces dice por medio de Ezequiel, diles a estos huesos secos que se conviertan. Todavía es tiempo. Y aún ahora se están convirtiendo. Porque por la masacre que vimos ahora, nos damos cuenta que ellos van a seguir sufriendo. Como dijo este señor Bukele. Yo no sabía, pero hasta hoy me di cuenta que él, o sea, sus abuelos en Belén nacieron. Ellos nacieron en Belén. Y él mismo, de Bukele, y él mismo dice, póngale que si él hubiera sido presidente, él dice que hubiera enjuiciado al grupo Hamas. Él lo dice claramente. Él no hubiera permitido lo que están permitiendo allá. Pero por algo Dios permitió que él naciera en otro lugar. Porque las palabras de Dios tienen que cumplirse. Y dijo él, ellos tienen la culpa por no poner en su lugar a este grupo. Él como gobernante, imagínense lo que hubiera hecho con el grupo Hamas. Se lo vuela. Y él claramente se lo dijo a estos bandidos, no, pero de una palabra despectiva. Yo no los tuviera así, dijo. Perros, creo que dijo. Algo así. Ajá. Yo los tuviera, dijo, porque él es de allá. Su familia es de ahí, de Palestina. Bukele es palestino. Él es de descendencia. Bueno, de descendencia. Pero sus abuelos nacieron en Belén. Entonces él dice, yo no hubiera permitido esto. Como tampoco permitió a los mareros en El Salvador. Porque esos son bien determinantes. Pero hay palestinos que se han convertido a Jesús como nadie. Porque no todos los palestinos son malos, sino que ese es el grupo terrorista que Satanás levantó en el año de 1948, cuando Dios llevó al pueblo de Israel. Ahí vino Satanás y levantó ese grupo. Como él siempre es un imitador. Porque ustedes un día van a averiguar que filistino es palestino, es la misma palabra. Estos son filisteos, que en la Biblia aparecen como enemigos del pueblo judío. O sea, la palabra palestino quiere decir filistino. Son filisteos, de la descendencia, de la pura descendencia de los filisteos. O sea que Palestina viene de una rama de los filisteos. O sea que el enemigo atacó tanto el lugar de Belén, Ahí, tanto el lugar donde nació el Salvador, el Dios vivo, puesto en el cuerpo de Jesús, atacó tanto ese lugar que, como dice también en la escritura, en Apocalipsis, el anticristo se va a sentar en Israel. ahí. Se sentó en Belén, donde nació Jesús, y ahora la propaganda dice que si Jesús hubiera nacido en este tiempo, él sería palestino. Cuando no se ponen a pensar, de que realmente el enemigo atacó tanto ese lugar, de que sigue siendo de Israel y no quiere de que se cumpla el semitismo, porque el semitismo es cuando se logra nuevamente el bien que David había hecho para con Israel y toda la tierra que Israel tenía cuando David gobernaba. Ese es el semitismo. Palestina está impidiendo de que se cumpla el semitismo, entonces. Porque exactamente, porque es el enemigo número uno de Jesús. Entonces ellos están atacando ahí exactamente. Porque el sueño del anticristo es sentarse donde nació Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque Dios les dice, ustedes son unos huesos secos. Ahora, ya por medio de un discípulo de Jesús, por eso les digo, ya en el Nuevo Testamento los Ezequieles somos nosotros. Los que tenemos que hacer el papel de Ezequiel. Lo que tú haces cuando llega allá al local, tú tomas el papel de Ezequiel, conviértase porque usted es un costal de huesos secos. Ya en el Nuevo Testamento nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 3 versículo 27. Cori, ahí también ya les dice
1600 años después, ya les dijo por medio de Jesús: miren, ustedes fariseos son un montón de huesos secos. No hay 3:27 en Mateo. 23, Tampoco. Mateo 23, Ah, 27. ¿Se recuerdan lo que leyó la licenciada? Profetiza, o sea, predica y decirle que son un montón de huesos secos, huesos muertos, que no tienen vida, que están muertos. Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran, hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Son huesos muertos. ¿Por qué? ¿Será que recibieron a Jesús ellos? No lo recibieron. Ustedes son huesos muertos. ¿Se recuerdan que Ezequiel les dijo hace 1800 años, 1600 años, que ustedes eran unos huesos muertos? Pues yo se lo digo, les dice por medio de Mateo. Ustedes son un montón de huesos muertos. Ahora, ¿cuándo ponen los tendones? Pone la carne. Cuando ya nos convertimos. ¿Cuándo nos convertimos? Leamos Efesios capítulos 2, versículos 1 y 2, Arturo. Vamos a leer el libro de Efesios. ¿En qué momento los huesos comienzan a caminar y a tener vida? Y vida eterna. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que nosotros, antes de llegar a Jesús, ¿qué somos? Huesos. Huesos suecos, Secos. huesos muertos. Vamos entendiendo el estudio. Nosotros somos un montón de huesos secos. Háblese de mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mis tíos. Son un montón de huesos secos, están muertos, camino para el infierno. Y Él nos dio vida a nosotros cuando el Espíritu Santo entra. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ya tenemos vida eterna. Pero mientras tanto, la persona que está frente a ti, tienes que saber que es un montón de huesos secos, huesos muertos. Entonces, así como en el Antiguo Testamento le habló al pueblo de Israel, ya en el Nuevo Testamento nos habla a nosotros. En el tiempo de Jesús, ¿cómo les dijo? Son un montón de huesos secos. El valle de los huesos secos. Pero aquí a este valle se refería a lo que dijo ella. Léelo para que veas que tienes razón. Vamos a regresar a Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Están muertos todavía. Se recuerdan que cuando leemos el Salmo 83, dice, estamos muertos, nos quieren destruir. Ellos dicen, estamos destruidos y todavía no quieren aceptar a Jesús. Llego yo a Jenny, qué gran misericordia el Señor tiene con nosotros. Eso es lo que es exactamente de lo que estoy hablando. Debemos de ser agradecidos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Mira esta niña, 11 años, dame. Y ya es una salva, ya tiene salvación. Lo que tal vez ella no alcanza a entender todavía, por su edad tan corta que tiene, es la gran
inmensa, inmensa salvación que Dios le ha regalado. Hasta que esté en el cielo lo va a entender. Va a decir, esto que yo estuve aprendiendo, qué bonito es. Y la otra persona le va a tocar igual que el rico. Arrepentimiento eterno. Es una gran misericordia que Dios ha tenido. Por eso que es que por misericordia es que Él nos ha dado este entendimiento de comprender la palabra de Dios. Que antes de llegar a Cristo somos un montón de huesos secos. Incluso Pablo cuando lo golpearon, ¿qué le dijo? Que ustedes son una pared blanqueada. Creo que está en Hechos 23:3, creo que está cuando le dice, a él lo golpearon. Pared blanqueada, le dijo, muerto. Así te va a ser mi Señor, le dijo. Le dijo Pablo al que lo golpeó, porque le golpearon en la boca. Y Pablo la respuesta que le dio, huesos secos, pared blanqueada, así te va a ser mi Dios, le dijo. No sé si está en Hechos 23, que miremos si está ahí. Busquemos donde dice Me pared. insultó. Sí. Ah, ahí está. Dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Mira lo que ¿Estás dice. tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pared blanqueada, huesos muertos. Así te va a ser mi papá. Cuando limpian las tumbas, Sí. las ponen bien bonitas por fuera. Sí, y por fuera y adentro. Por eso le digo, ustedes son una sepultura con huesos muertos. Y lo insultó y ni siquiera lo entendió. Eso estaba pensando. No, que no ni entendió. siquiera. Pablo sabía que era un montón de huesos secos que estaban adentro y lo golpeó fuerte en la boca y le dijo, pared blanqueada, así te va a hacer mi papá, le dijo. No, incluso si nosotros mencionamos eso a alguien, la gente se va a quedar así como que, ¿qué es ¿Me eso? entienden? Por eso te digo, Dios ha tenido misericordia para ver Un buen que, tip para ofender sin que se den cuenta. sí, que se den cuenta. como decía Y de Arturo, repente van a decir gracias. Gracias porque soy pared blanqueada. como decía Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están, hijos de Caín? Sí, entonces van entendiendo la importancia de saber lo de los huesos secos. ¿Lo habían entendido así? No. Todos los que nosotros le predicamos es un montón de huesos secos, pero hay que ofrecerles la vida eterna. En Efesios 2:1, Arturo leyó que dice, y Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos y éramos un montón de huesos secos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, el hijo, el espíritu que ahora opera es en los hijos de desobediencia, no se han convertido todavía. Por eso le dicen, estamos destruidos y los siguen atacando. Hoy hicieron una matazón de judíos y siguen muertos. Pero cuando el Espíritu de Dios venga sobre ellos, esos huesos van a tener vida. Ahora imagínense, si hay fiesta en el cielo por uno de nosotros gentiles que se convierta, imagínense qué fiesta va a haber en el cielo cuando todos ellos lloren, lloren y lloren de arrepentimiento agradeciéndole a Jesús. Entonces ellos van a ser salvos. Pero por ejemplo los que murieron ahora, en esta mañana, los judíos que mataron esta mañana en Australia, No están convertidos. si no están convertidos eternamente, a donde se fue Datán y Coré. Qué triste. Por eso, no todos los judíos van a ser salvos, no todos. Pero Dios a todos los va a llevar hasta el último, para enjuiciarlos, o que se conviertan a Él. Ahora, ¿en qué momento? En el Antiguo Testamento, Arturo leyó algo, Él nos dio vida, en Efesios. Ahora, por medio de Ezequiel, le dice, si ustedes se convierten, van a tener salvación. Vamos a leer, te toca a ti, el versículo 14. Siempre Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. Ahí esos huesos van a comenzar a tener vida. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé,
y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu en ellos para que tengan vida. Y lo vuelve a repetir el siguiente capítulo, 2 capítulos más, en Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Va a derramar su espíritu y entonces esos huesos van a comenzar a caminar, pero ya con vida. Ya convertidos, ya viene Él. Y ellos ya tienen la promesa. Primera de Juan capítulo 2, versículo 25. Ya esa es una promesa no solo para ellos, sino que para nosotros también. Primera Juan. Capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, mientras ellos son sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos, ¿será que hay promesa de vida eterna? No. Tiene que entrar el Espíritu de Jesús a ellos para que esos huesos, esos tendones comiencen a caminar. Mientras tanto, ellos siguen siendo un montón de huesos secos y Él no los puede defender. Porque como están muertos y no lo claman, ¿por qué va a venir la gran tribulación sobre ellos? Porque son un montón de huesos secos. Cuando se conviertan y entre el Espíritu de Dios en ellos, dice la palabra que Jesús se va a poner enfrente de todas las naciones a defender a los que ya tienen tendones, tienen carne, ya se convirtieron. Mientras tanto, la persona que no se ha convertido sigue siendo un montón de huesos secos. Fueron en el Antiguo Testamento y siguen existiendo en el Nuevo Testamento. Cori dijo algo sabio. Mandó a un Ezequiel a que me sacara de la sepultura de huesos secos. Mandó a alguien, dice, que me sacó. Mandó a un Ezequiel. Pero sí escuchó, el Espíritu de Dios entró en ella. Ustedes vieron hasta el bautizo. Cuando una persona se quiere convertir, da muestra de seguir aprendiendo. Entonces, el mensaje es que nosotros, todos los que estamos aquí, debemos desempeñar el papel de Ezequiel. Invitar a que ese montón de huesos, llámese aquella persona que defiende una religión. Ustedes saben que esa persona que defiende un nombre de religión es un montón de huesos secos. Porque para ellos es más importante un nombre de religión o una congregación que el Espíritu de Dios que entra en ellos. Y se pelean y quieren incluso descalificar a Jesús. Porque defienden una religión. Montón de huesos secos. Que Dios tenga misericordia y que se conviertan. Porque nosotros tenemos, ahorita en esta experiencia que estamos viviendo, vemos que los tiempos han avanzado mucho, mucho. Y nada menos el día 12 de diciembre, vimos movimientos por todos lados. Satanás tiene tan grande poder aquí en la tierra, que tiene cegadas a muchas personas, con historias de leyendas, para terminar esto, que Satanás le puso a un hombre en la cabeza y engañó a todo el mundo, no a todos, pero a muchas personas, haciéndoles creer que un paño o un trapo pintado con Guadalupe podía hacer milagros. Y el problema es que la gente no entiende, porque el gran problema es que, dime tú, ¿será que Satanás te puede hacer un milagro, sí o no? Pues, no, Bien. sí puede. Tiene poder. Ah, sí. ¿Qué le ofreció a Jesús? El mundo entero. El mundo entero. Donde no puede entrarse en el pensamiento. Eso. Ahora, ¿qué sucede? El gran problema es que viene alguien y le comienza
comienza a orar a la Guadalupe, a San Antonio, a San Isidro, a Santo Tomás. Y Señor, fíjate que yo necesito, que me estoy quedando sin nada y me van a sacar de la casa. Y camina 5 metros y le aparece un montón de dinero. Y le va a seguir creyendo a ese santo, para ellos. ¿Por qué? Porque Satanás te puede regalar dinero. Tu hijo está enfermo. Y dicen, sí, Virgen de Guadalupe, por favor, y mira, llegas a tu casa y estás sano. ¿Pero quién lo sanó? ¿Será que Dios? Porque el diablo tiene y ahí es donde la humanidad se sigue engañando, pidiéndole a los demonios que les llenen su capricho. Ay, San Antonio te pide una muchacha bonita y en el colegio la conoció. Es que me contestó Satanás con sus demonios. ¿Puedo agregar algo? Ahorita estamos en una temporada de geopolítica en nuestra región, Guatemala con México, en donde México está entrando con los carteles. Ok, ¿qué es lo que pasó? Pongamos un ejemplo en Ucrania. Ucrania no fue invadida por Rusia, fue invadida diplomáticamente por Estados Unidos, que pagaba con ONGs, y con eso promocionan, ¿qué te digo?, de que les guste más el estilo estadounidense que el estilo ruso. Acá en Guatemala tenemos el analfabetismo de lo que es la geopolítica. Somos muy ignorantes. Escuchás ahí a los muchachos decir que es que con el vato, es que con el carnal, es que empezar a hablar como que son mexicanos. La conquista en Guatemala está siendo totalmente, como los estoy explicando, diplomáticamente, por medio de modismos, por medio de ahora hasta de agresiones. Y los mismos guatemaltecos no se ponen a pensar de que la Virgen de Guadalupe viene desde México. Vas a ver de que están hasta adornadas las iglesias con banderas mexicanas. Es una tradición. Pero si te vas a Suiza, esa fecha no tiene ningún acontecimiento. En Perú era de Chiquinquirá. Sí, en Perú, en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esto terminamos el estudio. Con esto terminamos el estudio dándonos cuenta cómo somos influidos, incluso los gobiernos, cómo el diablo ha entrado en instituciones que dicen el derecho a la niñez y a la adolescencia. Vamos a defender que un niño decida ser hombre o mujer. Desde los 10 años puede tomar esa decisión. Es aberrante cuando saben que hasta los 18 años una niña puede tomar una decisión madura. Pues ahora el diablo le ha metido a las constituciones del mundo que defiendan, y como en las escuelas te van incentivando que si sos hombrecito, pero si querés puedes ser mujer. Entonces dicen derecho al desarrollo juvenil, una sociedad mundial. Ahora, tú tienes derecho al desarrollo juvenil. ¿Tú crees que le cercenen a un niño el pene y le pongan una vagina? Ese es un desarrollo. Cuando la misma ciencia ha comprobado que el 70% de las personas que se cambian de sexo terminan suicidándose. Eso ellos mismos lo dicen. Los transexuales, los que se cambian de sexo. ¿Por qué? Porque el orden genético que está adentro no lo pueden cambiar. Es tan sencillo. ¿Por qué no se van a un laboratorio? Que en la sangre les digan si tiene un cromosoma XX, esa es mujer. Si tiene el cromosoma Y y X, ese es hombre. Y eso no te va a engañar, porque Dios te lo puso adentro. El que te pongas un vestido no te hace hombre. Yo siento que esos ya no son personas, sino que son demonios. Son demonios. Destruyendo el modelo original que el Señor dio. Son
demonios que están, miren pues hasta dónde llega esto, con esto terminamos. Hasta dónde llega la ignorancia del ser humano. Ustedes que son cristianos, ¿para ti qué es santo? Alguien que se aparta del mal. Alguien que está apartado para servir a quién. A Dios. Y la muerte. Y le llaman Santa Muerte. Miren cómo es la ignorancia. ¿A quién le sirve la muerte? La paga del pecado es. La muerte ¿Y de quién es el pecado? del diablo. Y le llaman la Santa Muerte. Y te están engañando. Ahora, analicen. Para Dios, santos son los vivos. Solo analicen ustedes esto. Y después se ponen a pensar y saquen conclusiones. Aquí en Guatemala están encontrando muchos altares a la Santa Muerte. Dicen ellos, Santa Muerte. No se ponen a pensar que muerte no es ni siquiera una persona, es un estado. Vivo o muerto, ¿sí o no? Es un estado natural de cualquier ser humano. O estás muerto o estás vivo. Ahora, la persona sí puede ser santa, pero ¿y el estado? Es como que digan, quedó en estado de coma, la santa coma. No sé si me van entendiendo. Es que está dormido, la santa dormida. Es que está muerto, la santa muerte. Si santo es una persona que está apartada para servir a Dios. Pero muerte es un estado. Está en estado parapléjico, la santa parapléjica. ¿Ya me entendieron? Quedó cuadrapléjico, en la santa cuadrapléjica. Muerte es un estado, no es una persona. O sea que estar muerto no es una persona, es un estado. Que sea que estés dormido, estés despierto, estés en coma. Es como que hagámosle un altar a la santa coma. Y la gente no entiende, por ignorancia, siguen esos caminos y hasta le hacen altares. Esa es la trampa de Satanás. De nosotros, gracias a Dios, nos ha quitado la venda. Y aún con nuestras deficiencias, Dios nos ha permitido que tengamos el papel que tuvo Ezequiel. Invitar a los huesos muertos a que tengan vida. Creo que te toca orar a ti, David. Ah, no. ¿Quién oró la semana pasada? Sí, a David le toca llorar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque nos diste esta palabra tan preciosa, Señor, y tan bien explicada, Padre. Ayúdanos a hacer entender también a las personas que no te conocen, Señor, poder guiar y sigue guiándonos a nosotros, Señor, porque nosotros también pecamos y caemos, Señor. Perdónanos y te agradecemos todo eso, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, sí.